Gracias. Como buen presidente, Néstor me dice, no nos puede dar una... Dice, darme tiempo para pensar, pero no me dio tiempo. Y no contento con eso, es que ya me mandó el título de lo que tenía que hablar. Democráticamente. Y me parece muy bien, te agradezco a todos ustedes la presencia en esta mañana fría. Anoche me llamó y me dijo, ¿no me puede mandar algún currículum? Y dije yo, bueno, voy a ver si te consigo algo, ¿verdad? Y yo puse, poner nomás una o dos cosas porque realmente recién volvía y tenía una reunión y no quería poner personalmente yo algo, entonces, pero pusiste muchísimas cosas, así que también me hace sentir mal, y con las palabras finales iluminar el corazón, la mente y de todo el espíritu, Paco, es medio difícil, ¿verdad? Bueno, cambia tu mente, transforma tu historia. Le dije yo a Nilce, acá me comprometen con este tema, le voy a decir, no, me dijo, dale, sí, eso siempre hablas, a todo tu personal le das lecciones, ¿verdad? De asunto, porque realmente lo que buscamos en nuestro diario caminar y teniendo mucha gente que trabaja con uno y principalmente muchas mujeres, entonces que a veces es un poco difícil porque hay siempre pequeños roces y principalmente roces cuando vos ves que viene a la mañana así medio triste, no bien peinada, sabes que tuvo algún problema, principalmente con el marido. Entonces, siempre uno tiene que darle unas palabras, ¿verdad? Y un apoyo para que cambie su forma de ser dentro del consultorio, porque nosotros trabajamos con pacientes. Y bueno, entonces me puse a pensar y dije, yo aprendí tantas cosas acá de los compañeros rotarios, por eso me llamó la atención que Paco me haya dicho doctor. Acá somos todos con el nombre Paco, ¿verdad? Entonces empecé a pensar y miré las virtudes y las cualidades de cada uno de los que yo he aprendido algo viendo por muchos años en las reuniones y pasando por diferentes motivaciones para estar siempre aquí presente. Desde el primer día, cuando por 2 años nos reuníamos y todavía no teníamos la carta constitutiva. Por eso, esto va dirigido exclusivamente a ustedes. Lo que te hace valioso o a ustedes es lo que me dejaron en el corazón. Y realmente hay que pensar en la colonia, en mi pieza del dormitorio, tengo un dicho en alemán que me gustó mucho. No queda tan bien traducido, pero digamos, dice, una palabra dicho en el momento oportuno puede aliviar muchos dolores del corazón y puede cambiar la mente. Yo creo que eso tenemos que tener muy en cuenta. Hoy, esta mañana, me levanto siempre temprano y al escuchar la radio, lo único que buscaron, yo no escuché el mensaje del presidente, no puedo opinar y tampoco quiero opinar, pero buscan siempre solamente algo negativo y crecemos con esa mentalidad de
buscar siempre algo negativo. Y recuerdo hace muchos años, cuando recién salían estos equipos de la computadora, di una conferencia en México. Y ¿sabes qué? Cuando eso todavía el PowerPoint era el PowerPoint más antiguo, que no sé, 3.2, no me acuerdo cuál. Y fácilmente uno cometió un error. Aparte, si apretaba un botón mal, se borraba todo tu. Es como ahora que va guardando. Y había un error de una palabra mal escrita. Yo me esforcé muchísimo cuando eso tenías que hacer tipo fotocopia de los slides, ¿verdad? Encontró una palabra que estaba mal escrita y me criticó esa palabra, ¿verdad? Habiendo muchísimas otras cosas lindas. Y se me quedó en la mente y dije, nunca haga eso, porque me llegó en el fondo del corazón. Y bueno, en base a eso, dije, ¿qué es lo más importante para nosotros? En primer lugar, lo que siempre digo, sos lo que sos, pero podés ser lo que querés ser. Tenés que hacer para eso un esfuerzo y primero pensar, realmente, ¿qué me gusta de mis compañeros? No me gustaría comenzar a citar todas las cosas buenas que tienen y todas las cosas que aprendí de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero si comenzamos a pensar y ustedes comienzan a pensar eso, van a dar cuenta, ¿verdad? Qué importante había sido Lavo, a pesar de que viene una o dos veces a la reunión, ¿verdad? Y cierto, yo leo a veces los WhatsApp y veo lo importante que eso es. Las opiniones a veces de mi compañero ahijado. Bueno, entonces, sos lo que sos, pero podés ser lo que querés ser. El único límite real que puedes tener es tu imaginación. Y la imaginación dice, quiero ser. Quiero tener los conocimientos del Rotary. Bueno, si quiero tener, puedo tener, ¿verdad? Quiero tener los conocimientos de computadora que tienen esto, ¿verdad? Y si vamos a analizar, ustedes van a ver qué cosas importantes tienen los que vienen a la reunión del Rotary. Pudiéramos tener más importancia. Acá Ángel, que toda la semana llama por teléfono y te da el ánimo, ¿verdad? A romper la pelota. Entonces, yo creo que lo más importante para obtener todo lo que queremos es algo que se llama felicidad. Y la felicidad no tiene que ser, ahora estoy feliz porque me salió bien, sino como dice, es una estación a la cual se llega, sino una forma de viajar constantemente. La felicidad tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar con nosotros. Y no, el éxito no tiene nada que ver con la parte económica, ¿verdad? Yo creo que eso merece un aplauso. Y me gustó este dicho: mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Entonces, cuando vamos a hablar de felicidad, de superación personal, yo clasifico en tres cosas. Primero es la salud. Si no tenés salud, perdés todo. Segundo, la libertad. La libertad en que yo pueda elegir dónde trabajo y dónde trabajo o con lo que trabajo, yo soy el dueño en todas las cosas.
Y por supuesto, para nosotros los campesinos el trabajo es fundamental, por el ejemplo que tuvimos. Yo nací en Huernao hace un montón de años. Me llevaron al colegio a los 5 años como pupilo. Estuve en el colegio San Blas, pupilo, hasta le volví loco al país Guillermo, porque nosotros teníamos que quedarnos cada 15 días, pero yo me escapaba cada 8 días, ¿verdad? Porque me gustaba demasiado la parte del tractor y esas cosas, la parte mecánica. Y bueno, a los 10 años nos mudamos a Asunción por un problema de los precios, tanto cuando eso se tenía la yerba mate y el tun, que no tenían precio. Mi abuela, una señora que no sabía leer ni escribir, pero tenía unos dones extraordinarios. Cuando en el gobierno estaba Chávez, Federico Chávez, él tenía una amante que se llamaba Isabelita Vallejo. Ahí puede acotarme algo también, Raúl, que sabe bien la historia. Y ella quería ser como la señora de Perón, entonces se iba a la colonia a llevar siempre regalos. Yo recuerdo que yo me perdí un pony porque ella me pidió que yo le diera un 10 pesos y no sé por qué, yo era muy tímido, ¿verdad? Entonces era muy tímido y dije, no, me negué simplemente y le perdí el pony. Eso hizo, no sé cómo, que ella tuviera mucha amistad con esa señora. Entonces, muchas de las cosas se logró en la colonia gracias a esa amistad. Porque antes se iba, todas las cosas se hacían a través del Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, podías comprar carne, querosén, harina, todas esas cosas no se podía comprar si no tenías el permiso, y mucho menos un camión. Recuerdo que vinieron a Lutz Balash, que tenía un negocio ahí abajo del Cine Victoria, para comprar un camión. Y Balash le dijo, sí, con mucho gusto. ¿Y cuánto tenemos que pagar? No, no se preocupe, le vamos a hacer todo. Sabiendo ya que ellos vendían todo en negro. Pero después, cuando vino la orden, ¿verdad?, de dar el camión, porque ella mandaba más que el presidente de la República, Isabelita Vallejo, dijeron, inmediatamente la plata. Inmediatamente la plata. Bueno, eran épocas diferentes, ¿verdad? Y simplemente para comentarles, vine acá, hice el 6º grado, hice los 6 años en el Colegio Nacional de la capital y bueno, me recibí en la Facultad de Odontología, gracias a Dios. Y un comentario importante porque mucha gente joven, yo por qué seguí odontología. En aquel entonces uno no tenía noción de lo que era una u otra cosa. Yo realmente quería ser ingeniero, ¿cómo se llama? Agrónomo. Agrónomo. No, ingeniero Electromecánico. Civil. No electromecánico. Electrónico. Que hoy en día hacen los chips y esas cosas. Informático. Electrónico, eso quería, pero eso tenía que estudiar en Brasil. Pero cuando yo al mediodía me acostaba con mi papá, la siesta, él siempre me contaba historias. Y una de las historias era, en la vida tenés que estudiar, pero lo importante, 2 cosas son las cosas importantes. Uno, dentista. ¿Por qué? Porque allá se formaba fila a las 3 de la mañana y había uno que era dentista y cuando se levantaba un alemán, se levantaba con malas ganas, le mandaba toda la casa, ¿verdad? Entonces él tenía en mente de que uno podía trabajar cuando quería. Mientras ellos eran esclavos, cuando sos campesino y en el trabajás así, sos esclavo porque tenés chancho, gallina,
todo eso no podía ir a ninguna parte. Aparte tenés empleados en aquella época que era muy peligroso. Y el otro tema era ser joyero, ¿verdad? Porque el oro tiene siempre valor y va a tener valor. Entonces nunca te va a faltar nada. Ese era el concepto que él tenía. Bueno, Muy buen concepto. le salió un poco al revés porque ahora tengo 50 gente trabajando conmigo en la clínica. Entonces, volviendo al tema, tenemos salud, libertad y trabajo. En base a eso, es muy importante recordar, no vale la pena preocuparse por las cosas que no se pueden cambiar. Es mejor utilizar esa energía en forma positiva y productiva. Si uno no está satisfecho con su suerte, nada gana con preocuparse y estar de mal humor, debe proceder a modificarlo. Menos preocupación y más acción. Hoy en día hay mucho bruxismo. El bruxismo básico es el frotar los dientes y apretar. Principalmente va por el lado del estrés, principalmente. Entonces, a la mayoría de las señoras que tienen eso, les explico qué te sirve preocuparte cuando tu hijo sale y esperar caminando de un lado, como antes hacía mi suegra, de un lado a otro, sin dormir, cuando no se resuelve absolutamente. Entonces, la pregunta tiene que ser, ¿puedo solucionar problemas? Soluciono, tomo el toro por las astas. Si no puedo, trato de olvidarme del problema. Entonces, siempre siguiendo con el tema de lo que queremos, felicidad, entonces vamos a clasificar en tres cosas. Uno es la actitud que yo tengo, inferioridad o miedo, y tercero es dar gracias. Actitud. El factor importante y decisivo en la vida no es lo que nos pueda ocurrir, sino la actitud que asumimos ante lo que nos ocurra. ¿Verdad? Está apagado, pero sí. ¿Sí? Entonces le paso este video. Soy Orlando de Marcos, un extraordinario guitarrista americano. Yo iba a colaborar con nosotros porque quiere dar una lección a estos jóvenes estudiantes del conservatorio. Quiere enseñarles qué es lo más importante para tocar bien un instrumento. Gracias por haber venido. Hoy quiero hablaros de la cualidad más importante que necesita un músico. ¿Qué pensáis que es lo más importante tener? ¿Tener unas buenas manos grandes? ¿Tener un afán por aprender? ¿Tener qué? ¿Qué es lo que queréis? A ver, vosotros. Pues que te guste lo que haces. That's a good answer. Eso es una buena respuesta. Sí, señor. Pues motivación, ¿no? Motivation, that's good. Rodrigo, would you like to come up on stage with me today? Rodrigo, ¿podrían subir, por favor, un momento? Give him a round of applause. Por favor, por favor. So, I'm going to demonstrate. Voy a hacer con vosotros, voy a demostraros una técnica, un experimento que quiero hacer con Rodrigo. I'm going to ask you. Cuando diga ahora, no antes, quiero que cojas mis brazos, ¿vale? Y tires de ellos con toda la fuerza que puedas. Are you ready, Rodrigo? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Listos también vosotros? Ahora? Venga, adelante. Now. It's okay. Hi, my name is Mark. No tengo brazos. No, I sin brazos. I was born without any. Nací sin brazos. Thank you. No pasa nada, no me los has arreglado. So probably impossible to play an instrument. Así que probablemente yo no puedo tocar ningún tipo de instrumento, ¿verdad? But we'll give it a try. Pero vamos a intentar algo. Tap your hands. ¿Queréis empezar a tocar?
Nací sin brazos. Y que para gente como niño, pues las cosas, algunas de ellas fueron muy difíciles. I was determined Pero supongo que tengo que ser como el resto de los niños. because whatever Porque siempre, sé lo que quieras hacer. Seas bajito, seas alto, gordo, flaco. the most important thing is Lo más importante es que tengas fuerza de voluntad. Entonces, en primer lugar es la actitud, ¿verdad? Ante lo que nos sucede. Segundo lugar, inferioridad o miedo. Cuando Néstor me habló, escucha, ¿será que puedo hacer? ¿Verdad? ¿Será que puedo hacer? Es la pregunta. Y ahí tenés dos posibilidades. Uno, dar un paso atrás o dar un paso adelante para enfrentar la situación. ¿Sí? A eso me refiero cuando hablo de inferioridad. Entonces, todos tenemos un toque exclusivo, como dije al principio. Todos nosotros tenemos un toque exclusivo y original. Y por ese toque tenemos que ser, digamos, orgullosos. Por ejemplo, yo hace 42 años me casé, tengo 5 hijos, tuve la suerte de que todos pudieron salir afuera a estudiar y también la suerte que la mayoría trabaja con nosotros. Y no contento con eso, como dicen, vivimos todos en un edificio, ¿verdad? Y trabajar con los hijos siempre tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Todas las cosas buenas es la sangre nueva que te inyectan para que uno progrese. Y segundo lugar, es la parte difícil que uno tiene que saber aceptar las opiniones y aceptar las proposiciones que tiene, ¿verdad? A veces un poco exagerado porque cuando uno es joven tiene mucho ímpetu. Y el éxito no se determina comparándonos con otros, sino comparando nuestros logros con nuestras capacidades. Una persona es número uno cuando hace lo mejor posible con aquello que dispone diariamente. Y eso es muy importante en el trabajo, porque a veces la gente que trabaja con nosotros, yo tengo chicas que vienen de Villeta, otras vienen de Ñangu, son muy sacrificadas. Y para que no se desubiquen, ¿verdad? Porque a mí también me da mucha lástima a veces con este frío, yo entrando en un coche y ellos viniendo en un ómnibus. Entonces, hay que hacerle entender eso. Que ellos para mí son demasiado importantes, porque lo que ellos hacen yo no tengo la capacidad. La persona que trabaja, la más antigua, trabaja 40 años. Mi secretaria más antigua, yo le llevé al altar cuando se casó. Tenía 17 años cuando vino a trabajar, ¿verdad? Conmigo. Pero lo importante que ellos entiendan, y con eso ellos se ponen la camiseta, porque para que algo funcione, la gente tiene que ponerse la camiseta. Entonces, bueno, a lo que quería decirle que, por ejemplo, la que trabajan en el laboratorio, yo no me puedo comparar con ella. Yo le llamo, esto podemos hacer, ¿cómo podemos hacer? ¿Verdad? Porque es mejor que yo. Porque hace todos los días eso. O el que trabaja en la computadora, hoy en día que se hacen los CAD/CAM, se diseña en la computadora para que una máquina haga los dientes, ¿verdad? De porcelana. No puedo yo hacer. No tengo el tiempo ni la práctica. Entonces tengo que reconocer y le hago saber lo importante que es.
Entonces, todo el agua del mundo no podrá hundir un barco, a no ser que logre penetrar en él. He aquí quien soy y estos deseos de la vida. Si no se puede hacer nada acerca de una situación, sí se puede hacer mucho acerca de nuestra actitud ante semejante situación. Espere lo mejor, prepárese para lo peor y acepte lo que venga. Y por último es dar gracias. Quiero tener muchas cosas, pero no estoy, vivo con mis hijos, tengo una familia interesante, tengo una señora que me apoya, entonces, ¿qué quiero más? ¿Verdad? Entonces, las chicas les hago entender de que ellas tienen un trabajo donde se les respeta, donde trabajan con aire acondicionado, donde tienen sus almuerzos, etc. Entonces eso es dar gracias a lo que uno tiene y apreciar lo que uno tiene. Por ejemplo, yo no soy muy bueno para escribir cartas, pero soy mejor en la parte económica. Y mi señora es buena en las otras cosas, ¿verdad? Aparte, hubo un choque un poco. Yo viniendo del interior del país, debajo de la pollera de mi mamá, cuando eso no había televisores, lo que había era luz Petromax, ¿verdad? No había luz eléctrica. Vine a Asunción y después de un tiempo, primero pusimos una pequeña despensa, donde aprendí la primera vez cómo me engañaron, ¿verdad? Tuve el primer choque porque venía de la campaña con una educación, no tenía que nadie podía engañarte, ¿verdad? Y ahí le llaman por teléfono, era muy difícil conseguir el teléfono, pero después de unos años conseguimos una línea telefónica en esa época. Llamaron y dijeron, el whisky, no sé, salía 400, 300 guaraníes, ¿verdad? Y la plata más grande creo que era 500. Luego me puede ayudar ahorita a dejar acordar. Y había dos clases de whisky nomás, etiqueta roja de Johnny Walker y caballito blanco. Y pidieron las dos botellas y le dijo, tenemos tanta plata, tráeme el vuelto. Me dieron a mí, pues estaba a 3 cuadras. Me fui ahí con mi bolsa, en el camino me intercepta y me dice, ahí a la media cuadra, en la casa, ahí tenés que llevar, pero yo ya me voy, dame el vuelto de la... Le di el vuelto, pero di 10 vueltas a la manzana y no encontré nunca la casa. Por supuesto, volver con las necesidades que teníamos, porque yo aparte de las cosas, al principio salía a vender torta que hacía mi mamá y mostolado que hacíamos, ¿verdad? Pero no me quiero hacer tampoco el pobrecito porque nunca me faltó nada, ¿verdad? Tuve todas las posibilidades, ¿no? Eso es lo que quería comentarles, que es muy importante. Yo vine a Asunción, mis clientes me enseñaron a servir. Tuve mucho éxito y yo tuve algunos clientes que me querían mucho. En eso era Emilio Zaguier Acevedo. Él me daba en esa época 500 guaraníes de propina. Era muchísima plata. Y yo tenía como objetivo, como no teníamos nada que hacer, en verano pasaban un montón de coches porque el balneario era Itangamada. Y contábamos los coches, cualquier cosa hacíamos en ese entonces. Y yo dije, yo quiero un terreno ahí. Y empecé a ahorrar todas las propinas, ¿verdad? Y un día papá me llama, me dice, mira, acá en la tribuna salió un terrenito. Yo le pegué una corrida de casa
de ahí donde, no sé si ustedes conocen ahí Lomas Valentina, José Feliguado y Quinta era, ¿verdad? Hasta el mercado cerca sobre Yegros, ahí enfrente vivía el señor, ¿verdad? Y el costo era 150.000 guaraníes, el terreno, que ahora queda frente mismo a lo que es el stock, ¿no? Era el stock antes, ahora el Super 6 queda un poquito antes, ¿verdad? Pero el stock estaba justo enfrente. Y bueno, mi papá me ayudó con algo y compré. Tenía 15 años y no podía tener a mi nombre, entonces con la autorización del papá podía estar a mi nombre, pero recién pues, yo podía disponer de él a los 18 años, ¿verdad? Entonces fue muy importante y después de un montón de años para hacer la clínica vendimos en $50.000, ¿verdad? Pero después de mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo quería y tenía en la mente hasta que compré más o menos esa zona. Voy a pasar esto porque estoy hablando mucho, no es un video. Entonces, lo importante es creer. El arte del deseo es la clave para obtener lo que se desea en la vida. Es el sueño. Uno tiene que soñar. Muchos me preguntan, ¿y quién te dio la idea para hacer la clínica? Y la idea era de nosotros, porque ese era mi sueño, tener que cada consultorio esté en contacto con una cascada. Y trabajamos con eso muchísimo hasta que salió, ¿verdad? Y siempre sale antes de que tú tengas, digamos, el soporte económico, pero de a poquito se va completando, que es la parte. Nunca te doblegues al primer fracaso y al primer comentario malo que te hagan, porque no son ellos los que te derrumban tu sueño, sino tú mismo. Si me permiten, voy a pasar un video que a mí cuando he visto me gustó muchísimo. Se paró. Y enseguida te critican en vivo, no sale eso. Hay que imaginarse. No sé qué te digo. Estamos sobre la hora. Acá tenemos un fiel ejemplo que hay que soportar. Rato su cara se le va a poner sin tapado. No puedo dejar de mencionar a un muchacho que conocí personalmente, Craig McFarland. Era el orador hace varios años, le tocaba hablar por la mañana. A este muchacho Craig McFarland le tocaba por la tarde. Yo me quedé para ver quién era Craig McFarland y ver su discurso, a ver qué aprendía. Me llevé la sorpresa de mi vida. Sentado yo, esperando ya por Craig McFarland a que lo presentara. Lo presentó un video en vez de presentarlo algo. El video se apagan las luces, se ve a Craig McFarland esquiando. Dos esquís, suelta un esquí y se queda con uno. Yo me sentado digo, ¿qué clase de atleta? Sube una rampa, da la vuelta, cae y sigue esquiando. De repente se ve en las Olimpiadas Craig McFarland ganando medalla de oro, derrotando al luchador soviético. Se ve como le dio una medalla. Después recortes en periódico, Craig McFarland gana otra vez, Craig McFarland, medalla de oro, Craig McFarland gana el torneo. ¿Qué clase de atleta? Vemos entonces a Craig McFarland nadando. Nada de lo aquí. Después vamos jugando golf. Se le ve parado
lejísimo ahora. Después se ve a Greg McFarland en el verde, dándole y metiendo la bola en el hueco. Ya para ponerle la tapa al pom e impresionar a todos los que estamos allí presentes. Sale en el video el presidente de la República, George Bush, diciendo, con ustedes, me es un honor presentarles al mejor atleta que jamás haya producido los Estados Unidos de América. Se apaga el video, se encienden las luces y, señor, de una esquina del salón entra un individuo caminando hacia el podio de esta forma, con un bastón de cielo. Él toca así el estrado y de repente dice: muy buenos días, muy buenas tardes, yo soy Greg McFarland. Y comienza su discurso. Yo no lo podía creer. Yo pensé que era una broma. Hasta eso me sirvió en ese momento. Y él entonces empieza a preguntar: ¿quién aquí piensa que no tiene la habilidad para triunfar? ¿Quién aquí se siente desgraciado por la vida? ¿Quién aquí se siente que no tiene aquellas cosas necesarias o herramientas para poder lograr lo que quiere en la vida? Un silencio total. Y de repente él le da un golpe a la mesa y dice: porque yo me cambio con el peor de ustedes. Yo me cambio con el más desgraciado de ustedes. Porque yo jamás le he visto la cara a mi mamá. Yo jamás le he visto la cara a mi papá. Yo nunca he visto una playa, el sol, una flor, la naturaleza. Yo he vivido toda mi vida en una niebla, en la oscuridad. ¿Sí? Yo no he dejado que eso me afectara. Yo no he dejado que eso no me dejara lograr aquello que yo quería lograr. Y me hice luchador, porque en el único deporte de la mundial, ya que no considero, no existe otro. Yo quería ser campeón. Señores, no es la forma. Eso me demostró a mí que la voluntad humana puede más. Muy bien. Termino con esta historia. La pequeña y bien perfumada y orgullosa anciana de 92 años hoy se muda a un asilo. Su esposo de 90 años murió recientemente, lo que motivó su mudanza. Después de muchas horas de esperar pacientemente en el recibidor del asilo, sonrió dulcemente cuando se le dijo que su cuarto estaba listo. Mientras se desplazaba con su andadera hacia el elevador, le di una descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que colgaban de su ventana. Me encanta, afirmó con entusiasmo, de un niño de 8 años al que se le acaba de entregar una nueva mascota. Señora Jones, no ha visto el cuarto. Espere, eso no importa, respondió. La felicidad es algo que con el tiempo aprendes a decidir. Si me gusta o no mi cuarto no depende de cómo estén arreglados los muebles, depende de cómo arreglé mi mente y ya decidí que me gusta. Es una decisión que hago cada mañana cuando me levanto. Tengo la elección. Puedo pasar el día en la cama repasando la dificultad que tengo con las partes del cuerpo que no funcionan, o salir de la cama y estar agradecido por las partes que funcionan. Cada día es un regalo. Mientras se abran tus ojos, enfoca en el nuevo día, solo con los recuerdos felices que has almacenado. El éxito no es el final, el fracaso no es la ruina, el coraje de continuar es lo que cuenta. Señor, si me quitas la fortuna, déjame la esperanza.
Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar sobre el fracaso. Muchas gracias.